contentos por llevar a cabo otro seminario Travesías más. Y estamos muy felices porque estamos con un invitado de lujo, como siempre, el profesor Aldo Lauria, y además porque estamos estrenando este espacio aquí en el Learning Commons, por lo menos nosotros en el CEI es la primera vez que estamos acá. Les doy las gracias a los colegas, Antonio y Berenice, que nos han ayudado a organizar este espacio para poder realizar esta actividad. Tenemos a nuestros estudiantes de los distintos cursos de Ciencias Sociales, Economía, Estudios Latinoamericanos y los colegas que están desde la Universidad de Rutgers conectados, los estudiantes del profesor Antonio Matos, algunos estudiantes míos también de la Universidad de Rutgers, que ya vi por ahí, y a todos los colegas profesores que se han unido a esta actividad. Por allí vi a la profesora Arte Cubano, a la profesora Silvia Rivero, tenemos otros colegas del CEI como Anta Nelson, Tony, que también es del CEI, Dail, por allí vi también a Javi, que se conectó muy temprano. Así que de verdad para nosotros es un súper placer estar aquí. Quisiera no extenderme mucho, decir simplemente que Aldo Lauria, el doctor Aldo Lauria es el director del Center for Latin American Studies de la Universidad de Rutgers, donde también colaboro y estoy muy agradecido por las oportunidades que me ha dado, etcétera, y sobre todo porque ha aceptado nuestra invitación y en su medio sabático sacó esta fecha para estar con nosotros aquí, así que un privilegio enorme. Quisiera dejar a el director del CEI, nuestro flamante director, que pase por acá a decir unas palabras y cumplir con los actos protocolares, por favor. ¿Dónde está la cita? Nada, bienvenido al doctor Lauria Santiago. De verdad que es un placer, un privilegio tenerlo aquí, particularmente para el Centro de Estudios Iberoamericanos y el Bachillerato de Estudios Iberoamericanos. Esta temática es algo de los Latino Studies y los estudios de los latinos en Estados Unidos. Es algo que pues, no tenemos especialistas aquí en el recinto que atienda el tema. Así que cuando Gabo nos lo plantea, pues vimos así como que una gran oportunidad para que nuestros estudiantes pues al menos comiencen a tomar en cuenta. Sabido es que posiblemente todos los puertorriqueños, todas las familias puertorriqueñas de alguna manera u otra tengan algún vínculo con los Estados Unidos, sea familiar o sea de otro índole, hasta las experiencias de vida, ¿no? De algunos de nuestros estudiantes, incluyendo las de nosotros, y darle este carácter académico me parece a mí fundamental para estimular a nuestros estudiantes y estimularlos a nosotros como académicos también a explorar una historiografía y a explorar estas temáticas. Así que bienvenido al profesor Lauria y a los estudiantes. Gracias a los directores del Learning Commons. Aquí también este espacio es muy agradable. Pues nada, gracias nuevamente. Adelante, Lauro. Bueno, gracias por la invitación de Gabriel y de la UPR en Arecibo y del Centro de Estudios Iberoamericanos. Es un placer en verdad estar en Arecibo. Trabajé aquí por un año en los años 80 en otra institución. Saludos a todas y todos presentes y guests cibernéticos. Lo que les voy a presentar ahora es un avance de un proyecto de investigación que llevo 10 años más o menos trabajando. Son 2 libros. Uno está por entregarse a la editorial ya mismo, digo yo. Sacamos con la colega Lauren Thomas, sacamos un librito sobre todo Estados Unidos, pero que no incluye este periodo. Los libros que estoy terminando son sobre Nueva York y son más o menos 2 periodos. El primer periodo, que es esto que les voy a presentar, segundo periodo, que es el que le sigue, con alguna conexión. Voy a tratar de balancear lo básico con lo polémico. Lo más polémico está en el libro, tratando de tirar hacia lo básico, pero tratando de dar también un sentidito de cuáles serían las cosas más controversiales o los argumentos un poquito más pesados. El trabajo no es un estudio sobre migración. Hay algunos detalles y he estudiado la migración, pero
Es un estudio de la intersección entre comunidades y clases sociales en Nueva York. Obviamente con muchas referencias a lo que está pasando en la isla, porque hay muchas conexiones, ¿verdad? La motivación original era que iba a ser un estudio sobre movimiento obrero solamente, movimientos sindicales, sindicatos y movimientos de izquierda en Nueva York. Pero mientras fue creciendo la investigación, se separó en 2 volúmenes y se expandió ese tema. Entonces, van a ver que trato de manejar las dos y especialmente cómo community intersects with class, ¿verdad? Y también dos cosas adicionales antes de empezar formalmente. Muchos de estos detalles se conocen individualmente, pero no se han profundizado. Muchos de los individuos, organizaciones, momentos, ¿verdad? Y he tratado de profundizar, y eso más que nada está en el libro, porque no puedo entrar en mucho detalle aquí. Y lo otro es que mi énfasis es en ver a los puertorriqueños en Nueva York en un contexto de Nueva York, no en un contexto de Puerto Rico. Puerto Rico está por ahí, el contexto migratorio está por ahí, pero mi pregunta principal es, how did Puerto Ricans become New Yorkers? Porque después de estar en la investigación me di cuenta de que todas las preguntas que enfatizan origen migratorio, origen puertorriqueño, identidad puertorriqueña, se quedan cortas porque hay todo un mundo de interacciones sociales que tienen más que ver con contextos mucho más amplios, ¿verdad? Que la misma comunidad puertorriqueña, y también con identidades que son distintas, ¿verdad? Y esa es un poquito de la parte complicada que, bueno, vamos a empezar. La cronología, la primera mitad del siglo XX, 1918 al 50 más o menos. Les explico después por qué termina en los 50. Para empezar, un poquito de visualización. Escogí unas imágenes de un libro que se llama Pioneros, publicado por el Centro de Estudios Puertorriqueños, editado por Matos Rodríguez y Hernández, que incluye imágenes de la extraordinaria colección de fotografías y de documentos que tiene el Center for Puerto Rican Studies, una institución fundada por Frank Bonilla en el CUNY. Tiene un archivo increíble. Sin esos archivos, el trabajo de los bibliotecarios, algunos de ellos ya, bueno, casi todos retirados ya, que es un trabajo que se hizo en los 80 y los 90, de recuperar materiales, mucha fotografía. Entonces, estas fotos después les voy a hacer referencia brevemente porque las escogí porque esta gente es muy conocida. Son de las gentes que ya conocíamos, aunque yo he hecho un trabajo de descubrir solo en este libro par de centenar de líderes que nadie los conocía bien, ¿verdad? La próxima. Reunión familiar. La próxima. Ponme la anterior, esa. Sí. Un activista conocido de la comunidad de Brooklyn. Próxima. Un dentista conocido del East Harlem. Y una imagen de un edificio, años 20, por ahí, temprano años 20. O sea, entiendo que para mí los años 20 y 10 y hasta los 30 son distantes, para ustedes será súper distante, y por eso quería poner un poquito las imágenes para que vean el espacio, las cosas físicas, ¿verdad? Pero aquí hay un elemento de continuidad. ¿Alguien lo ve? No se nota. El piragüero. Dale. Pero mi investigación tira más por encontrar cosas que no se conocían, que no se han estudiado. Empecé con los materiales del centro, pero me puse en un montón de otros archivos, y mientras más investigaba, más veía que prácticamente cualquier archivo en Nueva York tiene cosas sobre puertorriqueños. Y eso es parte de ponerlos en un contexto. Esto es un periodiquito del 27, el Machete Criollo,
Y específicamente esta organización, el Ateneo Obrero Hispano, lo discuto un poco en mi libro próximo. Y esta también me pareció ilustrativa de un poco de parte de los materiales. El Park Palace en Nueva York hay una tradición de que cada comunidad tiene varios centros de presentación, que son como teatros, pero son centros para eventos, son grandes. Y el Park Palace era el más famoso en la esquina de la Quinta y 110 en el Harlem, en el sur de Harlem. Y ahí se hacían miles de actividades, especialmente, y esto de nuevo será algo nuevo para los jóvenes, un mundo de activismo de izquierda que tenía actividades toda la semana, con centenares de gente, ¿verdad? Y esto es solo uno de centenares de ejemplos de un evento. Creo que esto es una obra de teatro, ¿verdad? Sí. Entonces, Erasmo Bando es famoso. Los papers de Erasmo Bando están en el archivo del centro, por ejemplo, tipo en teatro y cultura, además comunista, ¿verdad? Entonces, en los flyers se nota las actividades políticas y la parte cultural y la parte musical también. Ok, próximo. Ok, empezamos un poco más formalmente ahora. El énfasis es en la diversidad. Estamos hablando de decenas de miles de gente que usualmente se les describe con un párrafo o con una oración, y eso no es aceptable. Mucha diversidad, y eso pues obviamente toma más tiempo, toma más trabajo y toma tiempo documentarlo, ¿verdad? Ampliar las preguntas de acuerdo a lo que uno va encontrando, y el énfasis contextual que ya había enfatizado, que al fin y al cabo es Nueva York, pero dentro de Nueva York están los sindicatos, las comunidades judías, las comunidades italianas, organizaciones de todo tipo. No por ser hace 100 y pico de años, eran las cosas más simples. No son más simples porque están en el pasado, ¿verdad? Inclusive ciertos contextos donde lo que se puede decir es que la vida sencilla ocurre ahora, ¿verdad? Ocurre en la modernidad postmoderna, porque está todo cuadriculado. Aquí no, ¿verdad? Contribuciones anteriores, han habido monografías, especialmente libros. Sánchez Corrol, Altagracia Ortiz trabajó mujeres en los sindicatos de la aguja, de ropa. Lauren Thomas escribió un libro muy bueno de política. Ella es la coautora del otro libro que mencioné. Ok, no son newyoricans. Si para alguien eso tiene algún significado, obviamente uno puede usar la palabra newyorrican para lo que uno le dé la gana, pero usualmente en el contexto cultural político, la generación newyorrican se define en base a los late 60s, ¿verdad? Y con un contenido muy específico político y cultural, de unos movimientos, de unas organizaciones, y no es de eso de que estamos hablando. Es una comunidad grande. 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, esa comunidad tiene máximo estimado 200,000 personas. Migrantes que emigraron hace décadas, y a veces dejo de usar la palabra migrantes porque si llevan la mayor parte de su vida en Nueva York, no son migrantes ya, fueron migrantes. Eso es complicado, ¿verdad? Y eso lo hablan ellos mismos en algunas de las entrevistas. La cuestión identitaria. Trato de no meterme demasiado en eso, pero para aclarar. En Nueva York, en 1945, hay más puertorriqueños que en San Juan. Es la concentración urbana puertorriqueña más grande del mundo en esa época. Entonces quiero apuntar aquí, ustedes tal vez no conocen esto bien, que lo que se llama la gran migración, la migración clásica, que es la que más se ha estudiado, por lo menos hablado, de los puertorriqueños a Nueva York, es después del 45. Empieza en el 45, lentamente en el 46 despega. Y entonces casi todo lo que ustedes puedan toparse si googlean puertorriqueños en Nueva York, etcétera, pertenece a después del 45. Aparece otro 500,000 de puertorriqueños en Nueva York, en cuestión de, o sea, llega a ser un 15% de la población. Llega a ser una comunidad de 1 millón y pico en la ciudad. ¿Okay? Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de antes.
La mayoría de los migrantes no tienen mucho contacto con la isla, se viajaba en barco. La depresión, la Gran Depresión y la guerra interrumpen relaciones económicas normales por 15 años. Y no se frecuentaba. O sea, hay una clase de gente que va y viene constantemente, pero son líderes, son élites, son activistas. Y lo que enfatizo en el libro es la cuestión del trabajo, la clase social obviamente, y las relaciones con otros nuevayorquenses. Y ahí de nuevo no se puede hablar en el abstracto, hay que poner en sus contextos de espacio físico y de tiempo, ¿verdad? De momento. Y trato de enfatizar las interacciones complejas y las uniones étnicas, porque es la parte que no se ha enfatizado en la literatura. En qué comunidades caían los puertorriqueños, de qué comunidades formaban parte, qué interacciones tenían. Se ha enfatizado el conflicto y el rechazo y la discriminación, y eso era solo parte del cuento, ¿verdad? Y había que profundizar ese tema. Y de nuevo, no puedo dar todos los ejemplos en la presentación, pero un indicio de lo que va a salir en el libro. Y un ejemplo ahí de uno de miles, ¿verdad? Que es una comunidad donde ya para los años 40, el 20 a 30% de las mujeres se casan con gente que no son puertorriqueños. Entonces, eso es un pequeño detalle. Tienden a ser el número más alto, que es 30 y piquito, son las mujeres puertorriqueñas nacidas allá. Pero aún con las mujeres que fueron migrantes, el número más bajito, que creo que es 19% por ahí, se casan con gente que no son puertorriqueños. Los números de los hombres son un poco más bajitos. Pero lo que ya deberían, si hay alguien aquí que es historiador o sociólogo, ya debería estar pensando qué significa eso, qué produce. Slide. Ok. El énfasis en que los migrantes puertorriqueños son mano de obra barata, o sea, es una narrativa que es fundamentalmente cierta, pero son mano de obra barata, sí, pero no se van para ser mano de obra barata. Nadie quiere ser mano de obra barata, ¿verdad? Nadie quiere trabajar por menos del salario mínimo, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas que yo complico mucho, la cuestión de, bueno, ¿cuánto se ganaban? ¿Qué diversidad había dentro de esa comunidad? ¿Cómo les fue migrando? Porque hay mucho énfasis cultural en debatir la migración, especialmente desde el punto de vista de ciertos textos literarios, que dejan fuera los estudios del, bueno, exactamente qué fue lo que les pasó a ese grupo de 100.000 gente por 10, 15, 20, 30, 40 años, ¿verdad? Bueno, son ciudadanos norteamericanos, son letrados, o sea, literate, saben leer y escribir en español y frecuentemente en inglés. Son más bilingües que los puertorriqueños formados a la segunda mitad del siglo XX. Y eso es un detallito que yo, investigando bien, o sea, tratando de ampliar las preguntas, como ya les expliqué, me di cuenta de que todos están diciendo, ya yo sabía inglés cuando llegué, con un nuance. No entendía el inglés garabateado de los nuevayorquenses, lo tuve que aprender. Tuve que aprender ese acento, aprendí una cosa básica, pero es una época donde trataron de imponer el inglés en las escuelas puertorriqueñas. O sea, la política colonial norteamericana por los primeros 20 años fue, vamos a liquidar la cultura hispana para hacerlos buenos ciudadanos, o por lo menos enseñarles que pueden ser buenos ciudadanos coloniales. Entonces, aprendieron inglés, además de todas las interacciones que muchos de los migrantes tenían con los espacios comerciales creados por el boom económico que creó la conexión con Estados Unidos en el azúcar, especialmente en el tabaco, y tenían ya interacciones donde aprendían inglés también. Bueno, eso es un pequeño detalle. ¿Dónde estamos? La cuestión de la ciudadanía se debate mucho. Yo tengo mucho que decir sobre eso, pero si tienen preguntas. Se ha enfatizado la conflictividad, la discriminación, pero no exactamente cuáles son las relaciones sostenidas por varias décadas, ¿verdad? El contexto histórico es bien importante. Ahí, o sea, eso es para mí fundamental, ¿verdad? Los negros y los blancos, lo que es negro y lo que es blanco importa siempre porque es un contexto de Estados Unidos y de saliendo de Puerto Rico, donde esas culturas están en ambos lugares, pero de una forma que varía mucho.
¿Cómo varía? Pues, de nuevo, depende del contexto, ¿verdad? Son inestables, es un campo de batalla, la discriminación contra los negros es persistente, pero varía cómo se hace y varía el resultado y cómo se pelea, ¿verdad? Bueno, campo racial incluye de todo: aliados, antirracistas, los callados que no dicen nada, que se van por aquí o se van por allá, los militantes raciales que están en peleas antirracistas, y los militantes racistas que quieren imponerle a todo el otro mundo ciertas prácticas. Y eso es Nueva York. O sea, no es el sur de Estados Unidos, pero es Nueva York. Y hay unas prácticas, unos discursos segregacionistas, racistas, obviamente, pero también es un campo de batalla. Eso lo podemos hablar. Y entonces es un espacio donde la mitad de la población y 2/3 partes del proletariado son inmigrantes judíos, italianos, polacos, etcétera. Y muchos de los cuales no hablan inglés y muchos de los cuales no son, o sea, la mayoría de los cuales no son ciudadanos. Entonces, de nuevo, ¿qué es Nueva York? Pues es eso. Y esto tal vez eso no lo conocen bien como contexto, pero eso había que profundizarlo un poco y me ha costado. Y hay mucha tela para cortar ahí. Abundan las contradicciones. Próximo. Eso además está decir. O sea, está esto y está esto, está el punto medio y está todo a la misma vez. No se puede argumentar que una cosa es simplemente una abstracción sencilla. Ok, voy a ir por décadas. 20, 30, 40, creo. Y después algunos, y más fotos después. Los espacios latinos en Nueva York siempre existieron desde el fin del siglo XIX. Son pequeños y van creciendo. Los españoles ya habían construido un mundo con los cubanos, pero más que nada los españoles, y cuando llegan los puertorriqueños en números grandes, del 18 en adelante, 19, 20, 21, en el 25, 26 empieza a llegar mucha más gente. Hay unos espacios hispanohablantes dentro del cual empiezan a relacionarse, ya sea por el lado trabajo, ya sea por el lado comunidad, vecindario, o por el lado social político. Un poquito ahí para delinear un poco los espacios distintos. Y ya para mediados de los años 20, los puertorriqueños son la mayoría demográficamente, en términos de números. Es un mundo hispano que se habla español, un mundo bilingüe, pero también es un mundo que se identifica con elementos que ya existían y con elementos que van inventando como un mundo hispano. Entonces ahí de nuevo tuve que pausar y decir cuántos puertorriqueños pueden decir que son hijos de españoles, porque montones de la gente que entrevistaron en las entrevistas que yo uso dice mi padre era español, y entonces era como que sí, si acaban de invadir a la isla 20 y pico años antes, padres y abuelos o que nacieron en España o que se hacían pasar por españoles, quién sabe, pero uno de 8 abuelos y abuelas, pues tal vez hay uno o una. Y en el contexto racial norteamericano, eso importa, porque eso es proximity to whiteness. Eso es aproximarse al blanco. Tus ancestros no tan blancos, no los empatizas en cierto contexto. Eso viene de aquí también, pero allá era más importante, ¿verdad? Pero viene de aquí también. Y allá eso existe y se vuelve a reenfatizar y a cambiar con ciertas prácticas y ciertos discursos. Es un mundo multiétnico de hispanohablantes y de otra gente que habla italiano. O sea, el East Harlem, todo East Harlem, es el vecindario italiano más grande del mundo en este momento. Más italianos, o sea, el vecindario urbano, fuera de Italia. Y las comunidades judías, que bajo judíos incluye gente que viene del mundo, ¿verdad? Eastern Europe, Rusia, Medio Oriente. Entonces, la categoría judía es la que se usa como resumen, pero eso no es una variable de origen demográfico en sí, sino una variable cultural que igual significa muy poco, ¿verdad? Después les menciono un detalle en relación a eso. Muchos vecindarios, y cuando pongo aquí un plus, es que ese tema sigue por todo el periodo, ¿verdad? No solo los años 20.
Comercio y sociabilidad tienen que ver con los espacios comerciales, que de nuevo se asume que los enclaves, el término que usan los sociólogos, los enclaves étnicos, toman tiempo en desarrollarse, se desarrollan bastante rápido. Que tienes el dentista, el barbero, el restaurantero, el bodeguero, el que te hace los taxes, etcétera. Como negocios en español o negocios puente que te conectan el que no habla español o el que no puede escribir en inglés con algún servicio donde hace falta esa comunicación, ¿verdad? Eso sale rápido y eso se ve enseguida en las publicaciones. Esto es una pena porque esto en los periódicos se ve instantáneamente y no se ha estudiado en detalle, pero hay mucho comercio y mucha vida social. En los talleres, que son los lugares de trabajo, están los tabaqueros forman parte de la comunidad. En la literatura puertorriqueña de migración hay un poco un mito de que los tabaqueros son la parte principal de la comunidad, no, de que son los que más se ganan, no, de que son los más radicales, sí, y los más militantes. Hay un capítulo tremendo sobre eso. Pero esos tabaqueros que son españoles, cubanos y puertorriqueños, todos juntos, están metidos ahí con los italianos. Y en sindicatos, en peleas políticas. Y la próxima socialismo, que es muy importante en la década de los 20 y no tanto en la década de los 30, es el Partido Socialista de Puerto Rico, que ustedes deberían saber un poquito de esa historia, que llegó a tener el 25, 20 y pico % del voto electoral ligado al movimiento obrero de aquí. Pues lo llevan allá, ese activismo, esas ideas y esa conexión con Puerto Rico, pero entonces conectan igual que el partido de aquí, que técnicamente era un branch del Partido Socialista de Estados Unidos, porque eran estadistas además en su core, ¿verdad? Era unión con el movimiento obrero norteamericano, con la democracia radical obrera, que era el potencial del socialismo, ¿verdad? Entonces se mantiene, esto es una parte que nos ha estudiado bien, tuve que investigarla, que es la parte del Partido Socialista de Estados Unidos, de Nueva York, la sección de Nueva York, y cómo se relacionaba con los puertorriqueños. Y la intersección ahí con los tabaqueros es bien importante. Ok. Hay una clase media. Otro detallito, los inmigrantes no son solo proletarios, hay inmigrantes de todas clases, se forma una comunidad de clase media y a comienzos de los años 20 encuentro testimonios que dicen que están hablando de ellos mismos, del hijo de tal y inclusive escribiéndolo desde aquí a veces, desde la prensa de aquí, el hijo de tal comerciante o tal agricultor o qué sé yo, y están hablando como si la otra parte de la comunidad no existiera, porque no la conocen, la que está en Brooklyn, digamos, la que está en East Harlem. Hay puertorriqueños en Wall Street en esta época, comerciantes. Ok. Los años 30, llega la Gran Depresión que empieza en el 29. La comunidad tiene dificultades económicas serias. Había ganado mucho terreno en los años 20. No tanto a través de sindicatos, pero a través de empleos, de empezar aquí y moverse aquí, moverse aquí, moverse aquí, tratar de ir mejorando. Los 15 pesos semanales que te estaban pagando se convierten en 20. Y eso es una diferencia increíble en esa época. Y cuando llegas a 20 te estás ganando más o menos lo mismo que los otros proletarios de tu vecindario que no son puertorriqueños. Esa cuestión de los salarios, yo he dedicado demasiada atención a eso, pero para mí que es importante porque así es que se reproduce la gente, viven y comen y whatever. Hay un partido comunista militante que ya existía, pero que hace un esfuerzo en el contexto de la depresión por reclutar hispanos. Del 28 en adelante y el 29 y ya para el 32, los socialistas puertorriqueños han cambiado de partido. Los principales líderes están acercándose al Partido Comunista de una forma u otra, se hacen miembros y entonces la sección hispana del Partido Comunista llega a tener como 1000 y pico de miembros. Para un partido de cuadros en Nueva York, eso es un número extraordinario, ¿verdad? Inclusive considerando también el tamaño de la población adulta hispana.
Desde el Partido Comunista el Partido Comunista tiene una época bien radical y después mientras se aproxima el fascismo y se aproxima la guerra en Europa y la invasión, el conflicto entre la Unión Soviética y Alemania, que ya se predice desde el comienzo de los 30, van convirtiéndose, hay mucha polémica sobre esto, es una literatura complicada, en un partido reformista. No estaba hablando de revolución, estaba hablando de apoyar a los liberales en contra de la derecha norteamericana y la derecha fascista global, ¿verdad? Y entonces en ese sentido apoyan a Roosevelt, apoyan el nuevo trato y están haciendo muchas demandas demands de que quieren para los obreros seguro por desempleo, seguro social. Nada del Estado benefactor existía en ese momento. Nada. Te quedaste sin trabajo, muérete. Y el 29, un tercio de los proletarios de la ciudad y la gente de clase media se quedaron sin trabajo. Entonces, es una crisis extraordinaria. El Partido Comunista organiza a los desempleados, organiza protestas y abre una casa en el East Harlem hispano, no es East Harlem todavía. Y entonces empiezan unas campañas de sindicalización de obreros donde los puertorriqueños están requete metidos ahí. Y ya para el 37-38 los puertorriqueños están bien representados en los sindicatos, las mujeres han entrado al mercado de trabajo mucho más en la costura especialmente, y la costura está súper sindicalizada. Entonces están mejorando, tratando de regresar a los salarios que tenían antes y mejorar de ahí en adelante. Entonces la lucha sindical que los puertorriqueños tienen, a veces se puede decir que son ellos solitos, 10 gatos en un taller haciendo. En otros contextos son 10 gatos ellos y los polacos y tienen que entenderse sin la ayuda de un sindicato. En otros contextos son 500 obreros de todo tipo en un mismo lugar, entendiéndose con sindicatos que usualmente son dirigidos por militantes del Partido Comunista para organizar huelgas, para organizar peleas con la policía, porque esto es todo muy violento. Hay mafiosos que contratan para entrarle a palo a los obreros para que se regresen a trabajar. Las huelgas las acaban de declarar legales. Y entonces todavía la policía está tratando de romper piquetes, etc. Okay. Entonces toda esta cuestión de salarios, trabajo, Estado benefactor, mejor conocida como la lucha obrera desde los vecindarios que yo estoy estudiando, pues son movimientos muy activos. Entonces la sección hispana pues empieza ahí y tiene una potencia, pero más que nada esto aquí, yo argumento que el activismo hispano dirigido por los puertorriqueños tiene una densidad muy única, inclusive única dentro del contexto completo de la izquierda norteamericana, algo que no lograron los afroamericanos, ni los italianos, ni los judíos. Y por eso yo lo llamo Frente Popular Hispano, Hispanic Popular Front, que es la política de apoyo al reformismo militante, ¿verdad? Pero entrelazada con la cultura hispana y como ya proveyendo una base identitaria para una comunidad grandísima que está participando en esto. Entonces el IWO es el centro, esta organización aquí, que están más o menos los 1000 militantes de la sección hispana aquí, pero el IWO es lo que los salvadoreños llamarían una organización de masas. Es una organización de masas cultural. Son clubs de vecindario que empiezan ofreciendo un seguro barato, que esto es un invento del Partido Comunista, ¿no? Un seguro barato para la gente que no se quede, si alguien se muere, es un insurance company que se convierte en clubs obreros de vecindario, y esto despega en la comunidad hispana extraordinariamente. Y le dedico mucha atención a eso. Y llega, o sea, es básicamente la organización de izquierda más grande que los Young Lords en ese sentido, con miles y miles de miembros.
Y entonces, entre ese elemento, que no puedo entrar en muchos detalles, pero la prensa hispana, la prensa de izquierda y la prensa comunista, ahí hay varias piezas. El movimiento antifascista y el movimiento a favor de la República en la Guerra Civil Española, a fines de los años 30. Los puertorriqueños dirigen eso. Y hay españoles metidos ahí porque ahí continúa habiendo una comunidad española. El American Labour Party, que es un partido paralelo creado con el apoyo del Partido Comunista esto en Nueva York es una práctica, en otros estados no se permite. Tú agarras votos y le dices a toda la izquierda, vota por Roosevelt, pero con nuestro partido, para que ellos vean que le podemos traer 500,000 de votos y nos tienen que hacer caso. Entonces, el American Labour Party es un partido militante de izquierda, sube y baja con las líneas y a veces los giros bizarros de la línea del Partido Comunista. Después, la derecha de ese partido se sale y crea otra cosa. Eso es después en los 40. Pero Vito Marcantonio es el congresista de East Harlem, de los italianos y los puertorriqueños, lo apoyan extraordinariamente en Washington. Y es un aliado de la independencia puertorriqueña, etcétera. Entonces, este es un mundo que, o sea, tal vez a ustedes no les resuena, ¿verdad? Y también mucho trabajo cultural. O sea, se aglomera una identidad hispana progresista, que tienen bailes y fiestas y picnics y ahí de repente parece una comunidad puertorriqueña con algunos elementos de españoles y de cubanos metidos. ¿Quién toca la música? ¿Cuáles son los bailes? O sea, yo me imagino un momento, me imaginé las peleas entre distintos tipos de activistas de que cuál va a ser el repertorio musical de la noche, ¿verdad? Para unos bailes. ¿O qué banda van a invitar? Entonces, en los 40, tratando de movernos, ¿verdad? Se va a la guerra todo, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial, que son varias guerras distintas a la misma vez. Ya en cierto sentido para la comunidad hispana, la Guerra Civil Española había traído, eran lo que llaman premature antifascists. Antes de que todo el mundo se convirtiera en antifascista, cuando Alemania y cuando Estados Unidos declara guerra a Alemania y se va a la guerra con Japón, ese es el periodo que empieza aquí, ¿no? Bueno, esto es una cosa que nadie había mencionado antes, y es que empiezo a verlo de que, espérate, están 1.500 puertorriqueños sirviendo en la Segunda Guerra Mundial y no son de aquí. Los de aquí son 40,000, qué sé yo, 40 y pico mil. Y yo digo, pero estos no son los que emigraron, son los hijos de los migrantes. Entonces hay una segunda generación que nadie había estudiado, se ha estudiado pedazos, pero nunca se le dio la autonomía de decir, esta gente nunca ha ido a Puerto Rico, los padres son puertorriqueños, o por lo menos uno de los padres son puertorriqueños. Pero esta cuestión de la segunda generación es un tema que yo enfatizo mucho porque van a ser en 1950 la otra mitad de la población puertorriqueña. Están los padres y ellos. Y eso fue un análisis estadístico de ver cuántos pueden ser, etc. La Segunda Guerra Mundial es súper importante para la gente de Nueva York, para todo el mundo. La escasez, el boom económico, los ajustes salariales, el patriotismo, tener a un hijo en el ejército. El Partido Comunista está presionando para que Estados Unidos abra otro frente contra los alemanes, lo hacen. Y es la alianza de Estados Unidos y la Unión Soviética. La guerra, más que nada, en términos de volumen y violencia, es la Unión Soviética los que están peleando con Alemania. Entonces, esta vaina de la Segunda Guerra Mundial es súper importante y ellos lo narran en las entrevistas, ¿verdad? Distintas piezas, pero para colmo, no es solo como ciudadano en una guerra con los hijos, taca,
los trabajos nuevos, la industria militar. Nueva York está produciendo todo tipo de cosas para la industria militar, pero también de que la izquierda apoya ese mundo, ese esfuerzo. El IWO celebra los jóvenes que son hijos de miembros que están sirviendo o que llegan muertos, por ejemplo. La expansión sindical continúa al punto de que 2/3 partes de los obreros industriales norteamericanos están sindicalizados. Y eso es un mundo que no conocemos. No, o sea, tal vez lo añoramos, pero no lo conocemos, ¿verdad? El CIO es la cumbre de los sindicatos a nivel nacional, industriales, con mucha dirección del Partido Comunista y mucha gente que le están peleando ese control al Partido Comunista. Una cosa complicadísima, pero los puertorriqueños, porque están localizados especialmente en industrias, manufactura, están entrando en sindicatos en esta época. Los sindicatos se dedican a tratar de sindicalizar a todo el mundo. Y es un mundo donde, aunque yo enfatizo manufactura, los que trabajan en cafeterías tienen sindicatos. Los que trabajan en hoteles tienen sindicatos. Los que trabajan en Londres tienen sindicatos. Más o menos el 55% de los adultos puertorriqueños que trabajaban eran miembros de una unión. Y recuérdense, esas son uniones militantes, muchas afiliadas con la izquierda, con tradición socialista, con tradición comunista. Hay algunas que las dirige directamente liderazgo que son miembros del Partido Comunista, y hay puertorriqueños que ya están metidos en esos liderazgos. Y yo ahí descubro un montón de líderes que no puedo entrar en detalle. Entonces es el periodo de apogeo del Frente Popular Hispano, porque es o sea, contribuye, hay varias perspectivas. Desde el punto de vista de la comunidad puertorriqueña, inclusive de los cubanos y los españoles, qué mejor forma de americanizarte, que tus ideas radicales no son contrarias al centro, a las comunidades. Los judíos son igual de radicales. Los italianos votan por Marcantonio también. El American Labor Party tiene el 25% de la población, de los votos dentro de la ciudad de Nueva York. La izquierda is a player, ¿verdad? Y eso tiene un impacto sobre cómo las comunidades se integran y se identifican. Después de la guerra está el bill económico más grande de Estados Unidos, yo creo que hasta ahora. Tendría que ver cuando lo escribiera el más grande. Sería el equivalente como de $1 trillón en gastar el GI Bill en apoyo a los veteranos. Todo tipo de apoyo. Y eso es una literatura grandísima. Entonces, para los afroamericanos hay muchas limitaciones en cómo reciben los beneficios, regresar a estudiar, estudio técnico, préstamos de bajo costo, preferencia para la vivienda, servicios médicos, etcétera. Eso todo empieza ahí. Entonces, los puertorriqueños se nota, o sea, ya para el 50 y pico, cuando le añaden la guerra de Corea, es casi un chiste, ¿verdad? Cualquier tipo que estudió college, que abrió un negocio, que pasó de la fábrica donde trabajaba a hacer otra vaina, en una oficina, en un negocio, en un banco. Hay miles de ejemplos. Es veterano. Es un periodo de movilidad extraordinaria para los veteranos, inclusive aquí, ¿verdad? Tienen recursos, tienen opciones, tienen un servicio de empleo que les ayuda a buscar trabajo, etcétera. Entonces está también la cultura patriótica que se enfatiza en ese periodo y para los puertorriqueños que siguen peleando con algunas prácticas discriminatorias, no solo lo que ya tenías, que es la ciudadanía legalmente, sino haber servido en el ejército o tener un hijo que murió en el ejército. Eso en la literatura de Latino Studies, especialmente para los mexicoamericanos en el oeste, en California, por ejemplo, es otro bate más para pelear contra la discriminación. Y entonces empiezan a salir discursos de ese tipo. La vida cultural y comercial se expande, obviamente, hay más dinero. Eso es otro tema, no se ha estudiado cuidadosamente. Y esto es un proceso de americanización, pero americanización de cierto tipo,
no es el cliché que uno tiene en la cabeza de, qué sé yo. Y aquí es un problema con el audience de Puerto Rico, porque hay mucha resistencia a entender eso en una forma que sea contextual. Dale. Entonces, en los 50, más o menos, estos temas continúan. La economía de guerra continúa hasta el 53. Ya en ese periodo están llegando migrantes puertorriqueños, más o menos de 10 a 30,000 al año que se quedan, ¿verdad? La guerra en Corea, hay un crecimiento de la prensa hispana, empiezan a aparecer revistas y periódicos nuevos, algunos ya identificados como solamente puertorriqueños, aunque siempre en las descripciones dicen el periódico de los puertorriqueños y los hispanos, o sea, en el marketing, ¿verdad? Hay mucha movilidad física, social y económica, y esto es característico de esta época. Esto es todos los proletarios de Nueva York tuvieron esta experiencia. La pregunta es cuánto y cómo se aproxima a eso la experiencia puertorriqueña. Ahí eso tiene que ver con movilidad, de buscar vivienda mejor. Obviamente la gente negra o de color tiene más limitaciones, ¿verdad? Hay un tema político que se habla en cuestión de política pública, cómo arreglar eso. La izquierda la han reprimido. Votan un montón de gente los trabajos, empieza la Guerra Fría, ese mundo de izquierda lo caducan, pero los líderes continúan y lo que sale de ahí, bueno, lo voy a poner en el próximo slide, es una cierta tendencia política progresista dentro de la comunidad. Se forma una clase media obrera y clase media en términos muy relativos. No son los años 30, se están ganando más dinero, tal vez el doble, ¿verdad? Los hijos los tienen en college, que es gratis, básicamente, City University. Y obviamente estoy enfatizando los ejemplos que rompen con la expectativa tradicional, pero hay mucha diversidad. O sea, hay gente que se queda estancada en situaciones muy de pobreza también. Y obviamente en este periodo, después de la Segunda Guerra, empiezan a llegar más inmigrantes latinoamericanos que se van integrando a estas comunidades. Los puertorriqueños siempre son la mayoría en este periodo. Ok, entonces, para ir concluyendo un poco, creo que dos o tres minutos y después más fotos. Esa generación anterior provee los líderes. Y es una cosa que no se había notado, de que la mayoría de los líderes que son activos en la comunidad en los años 50, 60, 70 y hasta en los 80, son gente que nació en Nueva York o los llevaron chiquitos y se criaron allá. Miembros del Partido Comunista, miembros de la EWO, líderes formados en los sindicatos. La parte sindical es súper importante y no se había estudiado muy bien. Los puertorriqueños de esa generación se dispersan un poco, hay un movimiento hacia los suburbios, las partes de afuera de la ciudad y los suburbios fuera de la ciudad. Continúa una complejidad política y social, no puedo entrar en detalle de eso, y rechazan a los inmigrantes nuevos de Puerto Rico. Eso tal vez bueno, que es tan contundente la evidencia de eso y me han dicho que quite un poco de la evidencia que tengo en el capítulo, pero la estoy dejando toda porque es de las cosas que sé que me van a pelear en el libro, de que los inmigrantes, cuando los entrevistan a comienzos de los 70, esto lo dice todo el mundo, todo el que estudia la comunidad, que la segunda generación anterior y los que ya habían estado ahí por varias décadas no quieren bregar con los inmigrantes nuevos. Y eso se manifiesta de muchas formas. Sin embargo, contradictorio, ¿verdad? Toda esa gente, los líderes, a ellos son los que lo están apoyando. Forman unas organizaciones. Cuando empieza a llegar toda esa gente y le empiezan a formar un pleito la derecha en Nueva York de que quiénes son toda esta gente que está llegando ahora y tienen quejas, ¿verdad? De que nos jodieron los vecindarios, nos jodieron el balance que teníamos con los italianos y los judíos. Pero
pero forman liderazgo. Y ahí se nota la parte ideológica, son izquierdistas comprometidos con la clase obrera, punto, ¿verdad? Y hay unos líderes, algunos conocidos, otros no tan conocidos. Hay líderes conocidos como Evelina Antonetti, que es una líder comunitaria del Bronx de los 70 y los 80, de educación, de cuando el Bronx lo habían destruido. Ella tiene raíces en todo esto, en el IWO. Estaba en una de las primeras fotos que les enseñé. La entrenó un sindicato como activista. El líder de ese sindicato, muy comprometido con los puertorriqueños, era un judío. Bueno, se alían con los movimientos de derechos civiles negros que empiezan en los 50, continúan las conexiones con el mundo sindical, produce un liberalismo progresista que continúa en elementos de nacionalismo puertorriqueño en relación a la independencia de la isla, continúan más calladitos un commitment militante a mejorar la comunidad, de gente que fueron miembros de la ALP, del American Labor Party, del Partido Comunista, etc. Produce una tercera generación perdida porque los jóvenes que son adultos de 20 años, de 18, que participan en la Segunda Guerra Mundial y en Corea, tienen hijos. Y muchos de ellos tienen hijos con gente que no son puertorriqueños. Y esa tercera generación que no tienen nada que ver con los nuevos migrantes, son comunidades, ships passing in the night. Yo no sé cómo se dice eso en español. Barcos que pasan en la noche y se dan cuenta de que están pasando uno al lado del otro, ¿verdad? Eso no se ha estudiado. Y conozco gente, hay biografías de que más o menos cumplen ese requisito, pero demográficamente no está claro si tienen una identidad, si recuerdan algo, o sea. Para añadir al final aquí, hay todo esto, las décadas producen unas líderes puertorriqueñas. Y la fundadora de la fiesta de la calle San Sebastián, estoy seguro que nadie sabe quién fue, pero ella era de la tradición liberal progresista, que no era comunista, de las mujeres que trabajaban en la aguja. Era activista del sindicato, de la local 22, de los dressmakers, de las que trabajaban haciendo trajes. Después les puedo decir el nombre. Ok, vamos por 2 minutitos las fotos, para ilustrar un poquito más. Liga Puertorriqueña, un picnic. Esto es una de las organizaciones del IWO, ¿verdad? La Liga Puertorriqueña, sección número 1 de Brooklyn. Ok, próxima. Sigue. Puerto Rico Merchants Association, 1961. Escribiéndola a Joaquín Colón. Joaquín Colón es un personaje que viene desde el comienzo hasta el final del libro. Miembro del Partido Comunista, miembro del Partido Socialista antes, obrero, migró de Calley, de un contexto de una comunidad tabaquera, aunque él no era tabaquero. Y él es un activista que está en todo. Y el archivo de él, que él guardó miles de piezas, está en el centro. Y el Merchants Association, durante el Popular Front, piensen esto, una asociación de comerciantes de bodegueros y de comerciantes de muebles, y son parte del Popular Front. Dan dinero al American Labor Party. Aquí está, por ejemplo, Vito Marcantonio, celebrando no sé qué parte de Vito en el 44, ¿verdad? Todo el mundo en la comunidad puertorriqueña sabía quién era este tipo. Ok. Congresista. Propaganda de la American Labor Party en español. Wallace para presidente. Esto ya hacia el final de la vida del Hispanic Popular Front. Medina, que era el asistente de Vito puertorriqueño, ¿verdad? Monster Trade Union Rally. Oddfellows Temple era otra logia del IWO. Escuchen estos líderes laborales
Michael Quill, presidente de la Unión de los Trabajadores del Transporte, Subway y Guaguas. ¿Okay? Bien poderoso ese tipo. Se sale de la izquierda después y se convierte en anticomunista, y trata de ser alcalde, etcétera. Una historia interesante ahí. Armando Ramírez, de los Cigar Workers. Y este tipo llega aquí también. En apoyo a Vito Marcantonio, Movimiento Obrero apoya a Vito con su récord, etcétera. Próximo. Semanario Popular al servicio de la colonia hispana. Boletín provisional dedicado a la campaña pro maquinaria de imprenta, ¿no? Este periódico no duró mucho, pero hay muchos ejemplos de este tipo. Dale. Este es uno de los dirigentes de la temprana comunidad en Brooklyn, tipo que trabajaba en los muelles, autoidentificado como yo soy americano, soy independentista y soy negro. Y apoyaba a la izquierda, daba dinero. Tuvo un restaurancito donde le daba comida a los migrantes que llegaban muertos de hambre, ¿verdad? Carlos Tapia. Y ese tipo ya estaba, cuando empezaron a llegar números grandes, él ya estaba en Brooklyn. Socialist Party, esto refleja las comunicaciones entre el Socialist Party y los puertorriqueños. Jesús Colón, en este ejemplo, una correspondencia, esto es del 28. Dale. Vanguardia Puertorriqueña, otra organización de la AWO en Brooklyn, con la directiva. Algunos son miembros del partido, otros no son, etcétera. O sea, solo las logias puertorriqueñas. Yo hago un resumen, pero yo tengo una cantidad de materiales que yo nunca voy a poder entrar en detalle porque la vida de estas organizaciones era tan compleja. En honor a FDA, EDR, esto ya es la cultura reformista del Partido Comunista, ¿verdad? Y del American Labor Party. American Labor Party, conozca a sus vecinos. Esta es un flyer bilingüe. Esto es del 40 y pico, creo. Y José Guiboyo, que es un tipo carpintero de Brooklyn, proletario, miembro del partido, dirigente de una de las logias de la AWO con él y su esposa, aliado de Jesús Colón. Candidato, ¿verdad? Dale. Otro ejemplo, esto es del 23. 24. Estos son de las organizaciones principales socialistas obreras de Harlem en los años 20, dirigidas por la izquierda puertorriqueña. Ateneo Obrero, la Universidad Proletaria. Sí, la próxima. Comité Nacional de la Sección Hispánica, IWO. Esto es una fiesta. Dale. Es que quiero llegar a una. Protesta contra violencia contra los puertorriqueños. Un baile en el Park Palace con Rafael Hernández. La Oficina de Servicio de Empleos, que la comunidad misma la pide en los años 30, del gobierno de Puerto Rico, dirigentes de la Liga, dale, recogiendo dinero para, esto es un gráfico extraordinario, que lo voy a reproducir en una página internet de daños en Puerto Rico por un huracán. No recuerdo exactamente cuál ahora, pero ¿qué dice? 22 de octubre, bueno, próxima. Candelario Andino, cortesía de Hostos Democratic Club. Los clubs demócratas se arriman a la izquierda. Tal vez y son los mismos tipos, se conocen. El hermano de Jesús Colón, que no era comunista, es el principal director de los clubs demócratas en Brooklyn. Y hacen actividades en conjunto.
Inclusive tratan de votar a Jesús Colón pensando que el FBI buscando en el post office para votarlo, cuando él dice, no, ese es mi hermano el que están tratando de votar, no yo, en periodo de represión. Negocios, ¿verdad? Próximo. Este es el principal machine politician irlandés de la maquinaria política demócrata, que los puertorriqueños enseguida forman un diálogo con a quién le vamos a dar nuestros votos a cambio de qué, ¿verdad? Que es típica maquinaria política de Nueva York. Dale. Baile en conmemoración a las madres en otro club de otra logia del IWO. Augusto Cohen y sus boricuas. Dale. Ya mismo Thanksgiving la semana que viene. Vanguardia puertorriqueña. Este es el que yo quería llegar, porque la cuestión con las banderas y los, o sea, dándose las manos, y es complicado culturalmente este periodo y políticamente. No hay ninguna, o sea, igual que cualquier otro, ¿verdad? Ya terminamos. Bueno, termino con eso porque ya llega una hora y me pasé. Entonces, gran meeting pro huelga, Puerto Rico, en el Park Palace. La verdad dolorosa de la situación en Puerto Rico. Oradores, Vito Marcantonio, Joseph Curran, de los marítimos, de los que trabajan en los barcos. Habían ahí en ese sindicato miles y miles de puertorriqueños. Pat Tooney del Partido Comunista, Oscar García Rivera, el primer asambleísta estatal del State Assembly puertorriqueño, electo por la izquierda y los republicanos progresistas a fin de los años 30. Pero era demasiado izquierdista y lo votaron del partido, y entonces lo eligen independientemente. Leopoldo López del American Labor Party, Juan Maisonet del Comité Pro Puerto Rico, Consuelo Marcial, que es una activista obrera que cogió palos por la cabeza de la policía, que está olvidada, yo la rescato. La Comisión Femenina del Partido Comunista. Éramos Bando, Comité Pro Huelga, también miembro del partido. Enamorado Cuesta, no les puedo decir quién es ese, después me preguntan. Alberto Martínez del Workers Alliance, organización local. Seferino Armando Román, sección de Harlem del Partido Comunista, y Michael Quill. Michael Quill llegó a estar ese es el del sindicato de transporte, desde el Consejo Municipal de la ciudad, electo. ¿Ah? Gilberto Concepción, de Gracia. Exacto. ¿Dónde está? Después de Joseph. Presidente Okay. Mira, del comité de huelga. Wow. También ese hay que me preguntan quién es ese después, o alguien que buscar discusión aquí. Ok, that's it. Gracias. No, súper interesante. Ya no sé si el color de la camisa es casual o tiene un propósito. No digo. Sobre todo entendiendo cómo, ¿verdad? Uno en el Puerto Rico del siglo XXI, donde la izquierda parece ya un asunto esperpéntico, ¿no? Mirar esta historia y decir, bueno, entre comunistas, socialistas, liberales, progresistas, los puertorriqueños hicieron, pues no lo puedo ni siquiera entender, ¿no? Pero seguramente hay mucha gente en nuestro chat y gente de por acá que tiene preguntas y que también pueden arrojarnos sobre eso. Por aquí ya están levantando la mano Antonio Hernández Mato, y alguno que otro colega. Quisiera empezar con la gente de internet para entonces arrancar a las preguntas del chat. Bueno, primero, darte las gracias, Aldo, por la presentación. Me parece que efectivamente tocas muchas áreas que pues, han sido, como tú bien dices, ¿no? Poco estudiadas en términos de la colonia y de la
pues, población puertorriqueña en Nueva York, ¿no? Y gracias al CEI, a la gente del CEI que pues, organizó esta conferencia. Mira, primero, al principio mencionaste que tu pregunta que habría, esta investigación era cómo los puertorriqueños se transforman en New Yorkers, ¿no? Y entonces, pues quisiera que fueras un poco más explícito en cómo lo que acabas de presentar, pues efectivamente convierte a estos puertorriqueños en New Yorkers, ¿no? Eso primero, ¿no? Y segundo, como bien también dijiste en algún momento, ese periodo de principios del siglo XX, a mí me interesa hasta el setup de la Gran Depresión, ha sido muy poco estudiado, a mi entender, lo que existen son como 3 libros que estudian el periodo, puertorriqueños en Nueva York en ese periodo. Y entonces me parece que aparte de lo que tú planteas, tu enfoque explícitamente lo dijiste, ¿no? Los obreros, la clase y sociedad, ¿no? Clase y sociedad, cómo esto se vincula. Pero aún los obreros consumen. Y ese elemento del consumo, a mí me parece que ha sido completamente obviado, ¿no? Sánchez Corrol, en su libro pionero, no lo toca. Lorin Thomas, tampoco, a pesar de que uno de los eventos claves que ella discute, los Harlem Riots del 35, son porque cogen a un individuo robando, ¿no? O bueno, dice que robando. Y quien más tal vez lo discute es el tercer libro que yo conozco sobre los puertorriqueños en Nueva York en esta época, es el de Ruth Glasser, sobre la música, ¿no? Que ella sí pues entra un poco en la cuestión de esa sociedad de consumo, ¿no? A través de la música. Pero a mí me parece, y es lo que a mí me ha interesado en estos años pasados, que el consumo no se ha estudiado, esta población está allí, finales del siglo XIX, principios del XX, es el momento en que se expande y se consolida la sociedad de consumo. Esta gente está viviendo en Nueva York, o sea, como decía Martín, ¿no? In the belly of the beast, ¿no? Entonces, de momento, lo único que existe es la lucha, el movimiento obrero, ¿no? Es increíble, ¿no? O sea, una de las primeras escenas que toca Bernardo Vega en sus memorias o sea, es la cuestión del reloj y botarlo, o sea, porque eso era afeminado, ¿no? Entonces, toda esta cuestión del consumo, de la cuestión simbólica del consumo, las fotos que tú presentaste, o sea, esta gente está bien vestida, ¿no? O sea, entonces, Un poco, quería poner eso claramente. sí, sí, entonces, ¿sabes? Jesús Colón, Joaquín Colón, en sus memorias habla de cómo compartían un solo pantalón, Jesús y él, ¿no? Entonces, de momento, o sea, y yo he encontrado, o sea, en uno de los periódicos hay unos poemas en contra de la Flapper, ¿sabes? Entonces, de momento esto no se ha estudiado. Joaquín Colón se convierte en un empleado del correo, o sea, en clase media, y de momento, o sea, sus memorias paran ahí. Nosotros no sabemos, o sea, cómo es su vida después o sea, de convertirse en clase media. Sí. Entonces, nada, me parece que tú traes los elementos del salario, los elementos de cómo esa comunidad es más compleja de lo que se ha visto con esos
esas relaciones con los judíos, con los italianos. Esta gente, estos judíos y estos italianos, o sea, ya eran viejos cuando los puertorriqueños llegan. Entonces, esta gente sí, me parece que es un poco una desconexión de las historiografías, porque en la historiografía norteamericana sí hay unos estudios que entonces analizan cómo estas clases migrantes, estos grupos migrantes, utilizan el consumo para reclamar ciudadanía. O sea, soy americano, ¿no? Hay un estudio también sobre cómo los obreros, o sea, el discurso obrero cambia de una cuestión de salario a una cuestión de tener dinero para poder consumir. Entonces Sí. nada, qué punto, que me sorprende la esencia de análisis del... Me da una buena oportunidad para empezar con lo último que dijiste, de que la literatura sobre los inmigrantes europeos en este periodo, que son proletarios, y la americanización dentro de la literatura que trabaja los años 20 y hasta entrado a los años 30, es que el deseo y la imagen de los italianos y los judíos y otros Southern and Central European immigrants es llegar a una estabilidad proletaria en solidaridad con otros, ¿verdad? Y eso es americanizarse. Americanizarse es poder consumir, punto. No tiene nada que ver con dejar el lenguaje, quitarte el título de italiano, nada de eso. Eso viene después, décadas después. Entonces el consumo, estoy totalmente de acuerdo. Hay un récord en la prensa y en las revistas de producción cultural, de vida social a través del consumo que no se ha estudiado y está ahí. O sea, si alguien quiere hablar de eso, que me pregunte. Yo sé que tú tienes un interés bien grande en eso y ahí la prensa es bien importante. Pero quiero añadir un detalle de un motín que hubo en el 1925, que es uno de los puntos críticos. Loring lo expandió, Loring Thomas, en el barrio, en la frontera comercial entre la comunidad judía y la comunidad hispana. Se forman unas peleas, un riot callejero, y mueren un par de gente y vienen de Brooklyn. El hombre que les enseñé de Brooklyn, que piensa que los del East Harlem son un poquito demasiado blanquitos y de clase media, les dice, aquí le vamos a enseñar cómo se hace el trabajo en Nueva York, y se trae varios carros llenos de obreros de Brooklyn a repartir palos en East Harlem en esa pelea. Entonces, tradicionalmente eso se ha explicado como una pelea de comercio, de los comerciantes judíos que controlaban un corredor y no querían competencia de los hispanos. Entonces yo, investigando más, descubro que la comunidad judía de esa zona son judíos sefarditas, que entienden y dicen, hablan español. Entonces, wow, eso lo complicó todo. Hay relaciones entre estas dos comunidades. El español que se había dicho que los comerciantes judíos aprendieron español para venderle a los puertorriqueños, pues no, ya tenían un elemento ahí de idioma, ¿verdad? Y entonces encontré un historiador desde la comunidad judía sefardita de esa zona que está hablando literalmente en la prensa, y los intelectuales de esa comunidad en ese momento están diciendo, los puertorriqueños nos están robando nuestras mujeres. Y entonces entra ahí la cuestión de género, la cuestión de interconnection, la cuestión de, espérate, no es conflicto si están haciendo parejas interétnicas de algún tipo, ¿verdad? Y, anyway, eso es una sección pequeña, ¿verdad? Pero va que con el tema del consumo, pero como parte de una sociabilidad compartida que usualmente se enfatiza a lo hispano, pero, o sea, hay una narrativa que dice, que describe un español que visita el vecindario, que dice, el barrio hispano del sur de Harlem es como un París hispano un poco oscuro. Pues enfatizando la diversidad de colores, ¿verdad? Están los restaurantes, bueno, etcétera. Ahí lo dejo. Hola a todos. Gracias, Aldo, por este preview, ¿no? De lo que va a ser un libro muy esperado. Par de cosas.
la fundadora de las fiestas de San Sebastián es Rafaela Valladares, así que creo que es a quien tú te referías. Otro punto, esto para Antonio un momentito, Peter Carlo hizo una tesis sobre criminalidad y los espacios en Nueva York, es decir, la geografía urbana de Nueva York, que ojalá que se convierta en un libro porque añade, ¿verdad?, a esta otra a otras miradas sobre los puertorriqueños en esa década de 1920, tan importante. Bueno, yo hablo en este momento como nieta de una migrante puertorriqueña que llegó a la ciudad en 1926 y se integra a los trabajos de la aguja y de fashion, porque y con esto conecta con consumo. En la Quinta Avenida, trabajando en una tienda que se llama Franklin Simon, y que tenía mucha clientela latinoamericana. Y ella, que sabía coser muy bien, pues entra, habla español y sirve de intermediaria también entre clientas y la administración de la tienda. Y ella era parte, y eso era parte de su identidad, miembro de la International Ladies Garment Union. Y esa era una pieza muy importante, ¿verdad?, de lo que ella era. No porque fuese el líder ni nada por el estilo, pero eso le daba una, digamos, era parte de una comunidad de trabajadores y los derechos, etc. Yo lo que quería apuntar es algo que, con lo que Aldo empezó, con su proyecto, tratar de expandir las miradas y quizás también cuestionar que se debe hacer la mirada casi única que hemos tenido los puertorriqueños en la isla sobre la migración, sobre todo a Nueva York, como diáspora, como expulsión, como victimización de puertorriqueños, que lo es, todo eso lo es, pero frecuentemente nos hemos quedado ahí. Cuando mi abuela, después de 40 años, regresa a Puerto Rico en el 65 para vivir sus últimos años acá, ella no era que había dejado de ser americana, porque ella nunca se consideró americana, nunca ni lo verbalizó, sino ella era neoyorquina. Ella, su identidad básica era de haber nacido en Puerto Rico, etcétera, y eso era familiar, eso era sangre, pero su identidad era la de Nueva York. Y yo creo que lo que hay que pensar es en un grid, no tan solo de energía o de calles o de lo que Nueva York es un perfecto ejemplo de calles en grid, de pensar en un grid mental, o sea, de cómo muchas de estas primeras generaciones se convierten en neoyorquinas porque asumen la ciudad. Y esa cultura urbana, moderna, de consumo, como diría Antonio, va formateando a estas personas como ciudadanos de un mundo moderno, de otra cosa. La sociedad que dejan atrás, el Puerto Rico al que no podían ir, mi abuela por muchos años no pudo ir a Puerto Rico, eso era muy caro, ir para allá. Luego fue más fácil. Esa sociedad, como les digo, era la de sus ancestros, la de su familia, etcétera. Pero la ciudad de vida, o la identidad de vida, estaba en la geografía urbana. Y yo creo que esa conexión, no tan solo de clase, ¿verdad? Social y de razas, etcétera, que intersecciones que Aldo propone, pero también las intersecciones con el grid de la ciudad, es decir, la ciudad como un espacio identitario. Y eso era todo. Gracias, Silvia. Totalmente. O sea, eso es aparente. Hay que hacer una distinción. Los migrantes originales llegan a eso y lo dicen claramente.
Inclusive hay narrativas de rechazo a la isla. Yo no quiero nada que ver con donde yo salí y punto. Entonces, y celebran de distintas formas y es una cosa procesada, no es automático. Lo que ellos valoran en su vida es haber tenido esas relaciones con esta gente, a veces de conflicto y a veces de colaboración dentro de la izquierda, no de la izquierda, en la fábrica, fuera de la fábrica, en los vecindarios, en los alquileres, etcétera. Es que es súper claro y me ha chocado lo claro que eso sale de las entrevistas que he usado, producidas en los años 30 y producidas un poquito después cuando ya son un poco mayores, pero para la segunda generación que nace allá, yo todavía estoy procesando cómo ellos se consideran, son bilingües, sus amigos son negros, judíos, italianos. Lo dicen constantemente. Y las peleas de ellos en la calle son negros, judíos, italianos. Y hay algunos que aproximan ese tipo de vida y hay otros que aproximan una vida que se queda dentro de un bubble hispano. Pero hay gente que seguramente llega a rechazar la identidad y ahí también yo narro cómo hay muchos que escriben narrativas biográficas en los últimos 20 años, ya mayores, y expresan un double consciousness por toda su vida. Hay uno que dice que se metió en el ejército, se mudó a California, nunca regresó a un espacio de este tipo, pero él habla de cómo él es dos cosas, parte de eso y alguien que está por encima de eso mirándolo con otros ojos, de una conciencia especialmente hacia lo racial, no lo racial de él porque él es blanco, pero lo racial de cómo, en el ejemplo que él da, de cómo trataban a los mexicanos americanos. Y eso es un tipo que no fue parte de la izquierda ni nada, es un veterano que se formó como profesional después, etcétera, y escribe esa narrativa. Hay mucha diversidad ahí también. Anyway. Sí, estoy. Pues Aldo, quiero felicitarte, me gustó mucho y he estado muy interesada en todo lo que has estado diciendo. Es que yo hace un tiempo me metí un poco en el tema indirectamente a través de mi estudio de las memorias de Bernardo Vega, que yo creo que tú conoces, yo creo que compartí eso contigo. Y sí, sin yo ser estudiosa de la población de Nueva York, ni ser estudiosa del hispanismo, me salta de mi lectura del texto el hilo conductor más interesante que encontré, precisamente ese elemento aglutinante de la hispanidad que yo no conocía, de otra hispanidad que me parece a mí distinta de la que surgía en Puerto Rico, ¿verdad? Por otras condiciones. Y que yo la veo muy peculiar de Nueva York, precisamente ese ambiente multicultural, pero que a la vez tiene la hispanidad como hilo, como el elemento aglutinador, y eso me llamó mucho la atención y quería pues compartir contigo que sí, que te he seguido todo lo que has dicho y me parece sumamente interesante. Y entonces también que me ocurre una idea aquí sobre la marcha atendiendo al tema del consumo que trae aquí Antonio, pues yo sí, me parece que el consumo es un elemento que también sale mucho en esas memorias, que es la única parte, ¿verdad?, que yo he estudiado de un tema a donde no había entrado antes. Y veo que hay un compromiso de izquierda, por lo menos es lo que yo veo en el caso de esta memoria, un compromiso de izquierda que convierte este grado de éxito, de consumo, de prosperidad en algo que hay que de alguna manera entra en conflicto con el izquierdismo, ¿verdad? Hay una especie de un avergonzarse, como si traicionara sus ideales, ¿ves? Entonces es algo que queda muy, que tú lo ves como ocurre, cierto éxito, cierta prosperidad, ¿verdad? Moverse a los suburbios, en fin, hay ciertos movimientos a donde tú ves un progreso que no necesariamente tendría que estar ceñido con un progresismo de izquierda, ¿verdad? Pero que sí se ve como un elemento de traición. Entonces tienes que estar recordando todo el tiempo que yo como cuchifrito o lo que sea, que yo me mantengo en la cultura popular y trato de aferrarme a ella y expresarla. Así que eso pues, me ha parecido bien interesante y pues quería compartir contigo ese pensamiento y con ustedes. Pues nada, eso era lo que quería decir.
Me alegro que mencionaras, Astrid, lo del manuscrito de Bernardo Vega, porque yo lo he leído, lo conozco bien, pero yo no lo uso. Yo traté de olvidarme de Bernardo Vega y empezar desde lo que fuese, todo lo que no fuese ese texto. Ni siquiera quería ponerme un diálogo de confirmar lo que él dice, ni de... Yo no... traté de dejarlo afuera porque es el que todo el mundo usa, todo el mundo conoce y tiene problemas serios además, entonces no quería meterme en eso. Lo que tú dices del upward mobility, está claro de que en los años, a fines de los 40, eso ocurre con la mayoría de los judíos y con muchos de los italianos y con buena parte de los puertorriqueños, que mientras logran lo que estaban deseando, que era una estabilidad económica, hijos mejor puestos que ellos en términos de estudios y trabajo, una casa un poco mejor, ya no viven en lo que consideraban un gueto urbano, o se mudaron. Es una cosa que yo trato, porque cómo se mudan constantemente de vecindario para mejorar la calidad de la vivienda. La política izquierdista es una memoria, o sea, el activismo que queda es el sindical. Y entonces en el segundo volumen yo brego con cómo lo que queda es lo sindical sin lo político. O sea, es político, pero sin esa política explícita del Partido Comunista y del American Labor Party. Continúan las colecciones y los líderes, y algunos de los líderes motivados por el mismo marxismo. Gilberto Gerena Valentín es un ejemplo de eso, pero sí, el logro del consumo y de la estabilidad económica, y además de que lograron el Estado benefactor, o sea, le suaviza las posibilidades de radicalizarse, además de que está la represión de la Guerra Fría. Entonces, hay una sección donde yo discuto el fin del Hispanic Popular Front del 47 al 50, es muchas cosas que ocurren, inclusive que desde Puerto Rico Muñoz Marín se moviliza en contra del Vito Marcantonio del American Labor Party, por ejemplo. Son varias piezas, pero una de las piezas es eso mismo, es el efecto mismo de que la comunidad hasta cierto punto, ciertos sectores han tenido cierta movilidad social o mayor seguridad, o etcétera, y eso lo pelearon, ¿verdad? Sale de ahí. Dos comentarios. Primero, para Silvia, mira, hay un libro que lo escribió una persona que ahora está en España, se llama Se nota que usted es moderna. Entonces, trabaja precisamente el debate entre mujeres sobre la mujer moderna, ¿no? Y entonces toca un poco toda esta cuestión de la que tú estabas hablando, ¿no? Que a mí me parece que es un excelente libro y pues nada, lo recomiendo. Y entonces para Astrid, totalmente, o sea, yo creo que la cuestión del consumo se entiende bajo el signo del traidor, y me parece a mí que esa visión ha pasado a la historiografía que se produce sobre los puertorriqueños en Nueva York durante esta época, ¿no? O sea, hablar de esa movilidad se convierte de momento en un signo de traición, ¿no? Así que nada, me parece un poco, pues tal vez también parte de que esa historiografía se ha producido desde una visión neonacionalista tal vez, pero bueno, eso, nada, gracias. Tenemos un estudiante acá, Andrés, para una pregunta. Andrés, Andrés, por favor, para que podamos cachar. Usted mencionó la palabra única sobre la lucha obrera en 1930 y cómo eso formó el Frente Popular Hispano. ¿Qué es eso de único? ¿Qué lo hacía único en ese tiempo? No recuerdo exactamente el contexto, pero hay dos momentos en que movimientos insurgentes radicales, bueno, en verdad son tres, los años 20, los años 30, después del 60 al 70 y pico, son importantes en la comunidad puertorriqueña, en distintas comunidades puertorriqueñas, porque no es la misma comunidad, eso
siempre estoy tratando de aclarar eso. En los años 20 la dominación de los socialismos, Partido Socialista allá y afiliación con el Partido Socialista de aquí y dirigidos especialmente por los tabaqueros, pero no solamente los tabaqueros. Y son el centro dinámico de la comunidad, punto. Son hegemónicos. Hay otras piezas, pero se quedan con el kiosco, en ese sentido. En los años 30 es lo mismo, pero más grande, porque ahora hay más aliados. El Partido Comunista en su discurso de Popular Front es immensely successful. Tienen más recursos. Está la guerra mundial, o sea, todo lo que describí, y en ese sentido, como un multi-tiered movement, donde tienes cuadros políticos, los círculos alrededor de esos cuadros, las organizaciones que ellos manejan, y toda la gente que se aglomera alrededor de esas ideas o que votan por esos candidatos, que son círculos cada vez más grandes, pues un círculo grande, o sea, está movilizando decenas de miles de puertorriqueños en un mundo izquierdoso de algún tipo. Tal vez reformista, no es una cosa revolucionaria, eso no es lo que se está planteando de derrocar al gobierno. Son socialistas, pero entonces promueven un montón de políticas muy específicas que piden o que protestan, ¿verdad? De la ciudad, del gobierno estatal, del gobierno federal. Entonces, lo que es único ahí es cómo con los aliados, porque esto no lo hacen ellos solos, logran un mundo que abarca maestros, trabajadores sociales, obreros, sindicatos, dirigentes. Jesús Colón está de reunión en reunión, en reunión, en reunión. O sea, aglomera gente que son exnacionalistas, ¿verdad? Del Partido Nacionalista. Atrae gente del Partido Nacionalista hasta que se pelean. Ahí tiene un aspecto electoral, tiene un aspecto sindical, tiene un aspecto cultural. O sea, le provee a estos inmigrantes hispanos, que eran casi todos puertorriqueños, pero no solamente, una forma de americanizarse a través de una identidad proletaria, izquierdista, activista, urbana, moderna, como dijo Silvia, todo eso. Y que conlleva también, más calladitamente, mejorar la vivienda, aprender qué tipo de coat es el más nuevo o el mejor. O sea, hay ese aspecto del consumo. Además de que para los puertorriqueños las mujeres trabajan en la costura. O sea, algunos de los sindicatos, las mujeres puertorriqueñas son 10, 15, 20, 30% de la membresía. Ya cuando llegan los años 50, que vienen todos los nuevos migrantes, algunas de las locales de las dressmakers son 50% por mujeres puertorriqueñas. Entonces, producen ropa. Son las que producen Nueva York es el centro global industrial de Estados Unidos y de muchas cosas, pero en ropa es el centro global. Entonces producen, eso se ve, eso hasta West Side Story original tuvo que acknowledge en la ropa ese detallito. Que yo no quiero ni hablar de eso tampoco porque es otro tema. Pero la gente, los periodistas y los que hablan sobre la comunidad puertorriqueña en los 50, en los 40, hablan de la ropa, especialmente de las mujeres. Y el contraste entre el que llega con ropa que no le sirve para el invierno, para el frío, whatever, este es un jíbaro acabado de bajar del monte. Esa es la recepción. Pero típicamente eso se entiende como están mofándose de un puertorriqueño. No, son los otros puertorriqueños que se están mofando de nuevo, fresh off the boat. Y eso lo han hecho todos los grupos étnicos de Nueva York. El que acaba de llegar no sabe nada y es como que... entonces, ¿cómo va mejorando la ropa? Y cómo insisten en un estilo específico las mujeres puertorriqueñas, en cómo se visten allá. Al punto de que la gente sabe cómo prácticamente inventan un estilo nuevo. Está el uso de los colores también. Yo creo que nadie ha escrito sobre eso. No conozco ningún artículo. Anyway, por ahí mucho más. Entonces es único en ese sentido de que es el centro de la comunidad.
hay derechistas en la comunidad, hay gente de negocios que no quiere bregar con nada de esto. Hay un liberalismo que brega con ellos, pero no es lo mismo. Pero no son dominantes, no pueden movilizar 10.000 gente, 20.000 gente para ninguna cosa. Sí, rapidito, mucho de esto tiene que ver con dónde hacemos los cortes. Hay cortes que tienen que ver ya cuando la guerra empieza y ahí corta una serie de procesos. Por ejemplo, lo del Frente Popular, o sea, no tan solo en Estados Unidos, en Nueva York y Estados Unidos en cierta medida completo, sino en Europa, en América Latina, es la década de los frentes populares, donde entonces los comunistas, ya después de la década del 20, que fue muy anticomunista, los comunistas ya pueden presentarse en sociedad, ¿no? Y entonces hay todos estos grupos amplios, ¿no? Podría quedar parte de esa cultura de Frente Amplio después de la Segunda Guerra Mundial, pero ya es una cosa nostálgica, ya eso se cancela. Así que la guerra posiblemente sea uno de esos cortes importantes. Y entonces hablar muchas veces de lo que pasó en los 60 como una tercera es bien difícil. Y entonces a mí me parece que pues hay que hilar fino cuando hablamos de esa cultura de los puertorriqueños en Nueva York o de esa comunidad puertorriqueña en Nueva York. Y lo segundo tiene que ver con la cuestión misma del consumo. Bueno, eso ocurre en Puerto Rico también. Es decir, la cultura del consumo es un marcador, obviamente, Antonio lo sabe y todos nosotros que estamos aquí, de la modernidad. Y eso está pasando en el mundo entero, esa sociedad de consumo, igual que la cultura de masas, o sea, los entretenimientos de masa, los partidos de masa, todo lo que sean grandes colectividades. Y Nueva York es el lugar perfecto porque es también primero, una ciudad de muchos millones y en segundo lugar, es una ciudad global. La primera ciudad, bueno, Londres lo fue en algún momento, pero Nueva York es la ciudad moderna y global por excelencia. Y ahí todo entonces, o sea, todo lo que hay que conseguir en el mundo se puede conseguir en Nueva York. Londres compara a nivel económico y financiero por varios siglos, pero no a nivel demográfico y cultural. No, a nivel demográfico por absoluto no, exacto. No hay mucha diversidad ahí. Lo de la cronología específica, la trayectoria del Hispanic Popular Front tiene su propia trayectoria que el core activista perdura hasta casi el fin de los 40. Sobrevive muchos palos. El IWO lo eliminan, el Estado interviene, asumen las propiedades del IWO, cierran los kioscos, pero eso ya es el 50 y piquito. Pero McCarthy y todo el problema, digamos, del anticomunismo opera en contra de eso, o sea que están viviendo a la defensiva, no como parte de opera, pero no cerró. Y cuando Muñoz Marín interviene en las elecciones contra Marco Antonio en el 49, Marco Antonio recibe más o menos, él está corriendo para alcalde, ¿ok? Y recibe un montón de votos, no gana. O sea, meterse en la ciudad un izquierdista en ese momento, absurdo. Está peleando contra The Tide y metiéndose en una campaña gigantesca que no le iba a funcionar de todas maneras. Pero el análisis que se hace de los votos tradicionales hispanos e italianos para el American Labor Party en el 49 continúan, o sea, a nivel electoral. O sea, ya han votado gente de los trabajos, hay represión, pero no es, o sea, es una curva descendiente, pero tiene bastante vida hasta el 47-48. Y por eso es que Muñoz Marín va y tiene que hacer campaña seria a favor de él, otro contrincante contra Marco Antonio, en pelea con los nacionalistas también, está metido ahí. Y manda Ese es el problema principal, supongo yo. El problema es Albizu. Albizu en Nueva York y su pronto regreso a Puerto Rico.
Quería preguntarte, Aldo, mencionaste que en los años 30 el Partido Comunista ocupa a un sector importante de líderes puertorriqueños, ¿verdad? Para esa época también había dentro del movimiento comunista internacional hay unos cuestionamientos que quise introducir, que los hace Trump, ¿no? Y se da un debate. Yo quería saber si tú has podido identificar ese debate que otro caribeño participa, que es el R. James, va a participar en ese debate, y si has podido identificar posicionamientos de los líderes puertorriqueños con respecto a este debate, ¿verdad? El estalinismo o los funcionamientos que introduce el trotskismo y los posicionamientos. Totalmente, esa es una muy buena pregunta. Bueno, empiezo con un poco con la conclusión. Es que una de las críticas que yo hago es que la participación de los cuadros puertorriqueños o no les interesa o no los integran de una forma ideológica, básicamente. No están leyendo Marx ni debates, conocen las disputas y los cambios y a veces los cambios radicales en la política del partido, pero lo que más yo veo es el trabajo de los independentistas tratando de lograr que el Partido Comunista de veras apoye la independencia, lo cual en verdad son muy inconsistentes con eso. Y la relación con el Partido Nacionalista, que es otro tema. Yo no he encontrado un trotskista puertorriqueño. Lo he buscado porque me puse a leer la prensa trotskista, porque esa tradición la conozco bien. No encuentro tampoco mucho debate ideológico de ese tipo de posicionamiento de los cambios en lo internacional, el giro tal o el otro giro. Y en cierto sentido, la cultura, como dijo Silvia, y yo lo tengo escrito ahí, es una Popular Front reformista, aliancista, y cabe todo el mundo. Y no tiene que tener una profundidad ideológica. Jesús Colón no tiene mucha profundidad ideológica en ese sentido. Aún desde correspondencia interna, ¿verdad? Se discuten cosas políticas estratégicas, de crecer las organizaciones. Eso sí, olvídate, sindicatos, o sea, olvídate. Y se entiende que nosotros somos comunistas y esta gente no son. ¿Cómo vamos a bregar eso? Entonces, la parte más cercana, el único ejemplo es la local 302 de los food workers, que son obreros de la comida, que están dentro de los hoteles, en los restaurantes y en las cafeterías. Y son como 10,000 o 20,000 miembros, donde hay 4 facciones, incluyendo es de los pocos sindicatos en Nueva York que identifico la intersección entre la facción estalinista del partido y una facción trotskista, una facción anticomunista y la facción mafiosa. Y hay puertorriqueños metidos en eso. Y entonces en la prensa trotskista hablan de cómo lograron reclutar a un español y los boricuas a su lado en la votación y le ganaron a los mafiosos y a la derecha con una alianza estratégica con los estalinistas para controlar el sindicato. Entonces encuentro otro artículo de un grupo que está fuera de esa peleita, pero está observándola, que son, ¿cómo se llama el grupo? Que está diciendo, bueno, son tremendos, o sea, la crítica en ese contexto es que qué tremendos izquierdistas los trotskistas que se aliaron con los estalinistas. O sea, ese tipo de pelea que esa es otra pieza que rebota, Silvia, también, porque ya esas peleas internas que hubo dentro de los sindicatos de la aguja heavy en los años 30 y conllevan a los puertorriqueños ahí son todas facciones del Partido Comunista. La única facción principal ahí relacionada con los hispanos es Lovestone, pero eso no es exactamente una facción trotskista. Jay Lovestone. Bueno, puedo seguir con esto, pero ya tú sabes. Vamos a cerrar. Nos queda Tony, breve, porque nos van a cerrar el espacio. No. Era cuestión de
que hay que cotejar, perdón, ¿me escuchan ahora? Que hay que cotejar la cuestión del consumo, porque también hay una feminización del consumo, entonces se invisibiliza la actividad, ¿no?, de las mujeres, ¿no? En la comunidad puertorriqueña en Nueva York. Bueno, nada, eso. Tengo que agradecer, y aquí tengo que agradecerle, ¿verdad?, al técnico Joshua, pasa por ahí a Alex. Esta es la posición, no hubiese salido como se pone a la gente que trabaja aquí con nosotros. Y bueno, Aldo, tenemos los regalos de costumbre, súper orgulloso y felices de tener un proyecto editorial, ya con unos cuantos añitos. El libro de Carlos Altagracia, ¿se ve ahí? El cuerpo de la patria, de la primera tirada. El cuerpo de Javier Laviña, el libro de Javier Laviña de San Domingo, Haití, otro libro importante que sacamos más recientemente. Tenemos Photographic Memories, Caribbean Women's Writing of the Diaspora, por si el inglés es más fluido. Tenemos otro de Carlos, Utopía del Territorio Perfectamente Gobernado, lo regalamos también. Y bueno, la última joya de la corona, el libro de la doctora Silvia Álvarez Velo, La Estación de Ponce, ensayo sobre Puerto Rico. Así que combina con tu camisa y estamos muy felices de estar contigo. Y yo sé que para un académico siempre los regalos mejores son los libros, y qué mejor que compartir esos proyectos. Así que próximamente estaremos coordinando más actividades relacionadas con esta última publicación. Y nada, será hasta una próxima ocasión. Le damos las gracias a todos por conectarse, a todos los compañeros que vinieron. Tuvimos una actividad muy concurrida y de verdad que es un privilegio estar aquí, Aldo, contigo. Y